Hoy quiero hablarles del tema que he titulado ¿Quiénes pierden con la muerte de Jesús? Sí, porque hay perdedores. Esto me hace llevar a una frase que acuñó Napoleón Hill que dice: eres el amo de tu destino. Puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea lo que quieras que sea. Esta frase encaja perfectamente en aquellos que, sabiendo o no, pierden la gran oportunidad brindada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, porque su muerte es la oportunidad de la redención y de la salvación. Volviendo a la frase, consideramos aquí que es importante entender lo que significa la palabra perder. Esta tiene varias definiciones. Una de esas es dejar de tener o no encontrar algo que se poseía. Es una definición de perder. Otra, no saber seguir un discurso o racionamiento. Y la otra, no aprovecharse de una cosa que podía ser útil o no disfrutar de ella. Estas maneras de concebir el verbo perder lo vamos a observar o lo vamos a estudiar tomando de las Sagradas Escrituras quiénes son los que pierden con la muerte de Jesús. 3 son los grupos que pierden con la muerte de Jesús: los que prefieren vivir en el pecado, los que rechazan a Jesucristo y los que desprecian la salvación dada por el Hijo de Dios. Estudiemos el primer grupo. Veamos lo que dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Observemos cómo el Señor Jesucristo lo explica de una manera clara, precisa, de tal manera que pueda ser comprensiva, como también exalta lo que es la condenación para aquellos que rechazan este tipo de plan. Sin embargo, a muchos no les interesa la propuesta de salvación y vida eterna. Están en las prácticas carnales, en las prácticas terrenales, y lo que les interesa es tener una vida en libertad, tener una vida que ellos puedan dirigir, y con esto impiden que el mensaje penetre a sus corazones y sean redarguidos y corregidos e impulsados a buscar otro tipo de vida, y sobre todo vida después de la que tenemos aquí en la tierra. Para este grupo de personas no hay interés en las cosas que promueven la vida y la muerte de Cristo Jesús por redimir a los pecadores. Decimos entonces que este tipo de personas prefieren vivir en el pecado y no darse la oportunidad de buscar las cosas de Dios. Hablando de oportunidad, hay que decir que, como dice un dicho, lo que se busca se encuentra, lo que se descuida se pierde. Sí, veamos otro texto de las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, capítulo número 47, versículos 10 y 11. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá, pues,
sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Este es el sentir de aquel que prefiere vivir en el pecado. Lo retrata muy bien el profeta Isaías cuando dice, nadie me ve, y otra frase, yo y nadie más. No acepta que piensa así, que conceptúa así, que todo lo que hace no tiene testigos, que Dios no se va a fijar en ellos. Y probablemente estas personas no piensan que hay un Dios que ejerce lo que se llama la omnipresencia, que está presente en todo lugar y que observa la conducta de todos. Y sigue diciendo el versículo número 11, vendrá mal sobre ti y no sabrás de dónde, porque tu actitud, tu mentalidad y tus obras te llevan a la condenación y al castigo que Dios envía sobre aquellos que tienen este tipo de comportamientos. Vamos a mirar otros casos que pierden con la muerte del Señor Jesús. ¿Quiénes son? Los que rechazan precisamente a Jesucristo. Estos que escuchan palabra de Él, pero que no les interesa hacer lo que Él manda, hacer lo que Él dice. Sí, son receptores, pero no quieren hacer las modificaciones de vida, no quieren ceñirse a el proceso de arrepentimiento, de conversión y de limpieza espiritual. Veamos entonces algunos ejemplos que aparecen en las Sagradas Escrituras que nos hablan de este tipo de personas que pierden con la muerte del Señor Jesús. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quien rechaza al Señor Jesús, quien lo trata de una manera displicente, quien no atiende lo que Él manda, la palabra de Dios, la exhortación de Dios, la acción del Espíritu Santo para que entre en razón, recordará que fue amonestado, que fue inquietado, que fue evangelizado, pero que rechazó la palabra del Señor. Hay unas ilustraciones muy interesantes que las presenta el mismo Señor Jesucristo en forma de parábolas, y es la parábola del sembrador. En el capítulo número 13 de Mateo, los versículos 20 al 22, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recibir la palabra del Señor y no tener aprecio del quien la oye y no valorarla, ocurrirá que cuando venga la aflicción, es decir, el sufrimiento, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las enfermedades, cuando venga la pobreza, cuando venga alguna dificultad muy grande, estas personas, como no tienen raíz en la palabra, como no está bien fundamentada la palabra en ellos, rechazan todo lo que se ha sembrado en ellos, todo lo que conocen de Dios, todas las promesas que Dios les ha hecho. Y no solamente las promesas, sino las advertencias que vendrán situaciones difíciles para los creyentes. Habrán persecuciones para aquellos que buscan de Cristo Jesús, pero ellos no están preparados. Ellos no tienen la cimentación, no tienen el interés, no han trabajado para que esa palabra tome fuerza y tome consistencia para no desertar cuando vengan este tipo de luchas. También presenta al Señor Jesucristo
a aquellos que dándosele la oportunidad y ellos escuchándola, es decir, los que escuchan la palabra del Señor, prefieren las cuestiones económicas, el interés por las riquezas, el bienestar físico, el disfrute de su cuerpo y no valoran ni aprecian esta entrega, este regalo, esta gracia que Dios les ha dado a conocer. Así pues que muchas personas están en estas condiciones. ¿Escucharon? Sí. ¿Aprendieron? Sí. Pero no tienen raíz, no se interesaron, no estudiaron la palabra, no se interesaron por profundizar los conocimientos acerca de el cómo vivir con Cristo Jesús. Tenemos aquí entonces a aquellos que rechazan la palabra, aquellos que se les da la oportunidad de conocer al Señor Jesús, pero no lo aprecian, no lo valoran y no lo estiman, para que cuando vengan las aflicciones, los problemas, cuando vengan las tentaciones económicas, cuando vengan las luchas o cuando vengan las promesas del bienestar económico o cuando venga la fortuna, porque para muchos una de las tentaciones que pone Satanás es darles riquezas para distraerlos, para sacarlos de ese interés espiritual y ponerlos a disfrutar de lo que tienen o a preocuparse por lo que han recibido, y entonces no les interesan las cosas espirituales porque están ocupados, muy ocupados en lo material, en disfrutar, en aprovechar, en administrar sus riquezas. Y finalmente, para este estudio, otros que también pierden con la muerte de Jesús son los que desprecian la salvación. Este grupo es el más destacado en este mensaje, en que ellos, habiéndosele enseñado la palabra del Señor y conociendo la importancia, deseando esa salvación, la desprecian. Y la desprecian por varias razones. Veamos lo que nos dice el libro de Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tipo de personas que entran a las congregaciones, que aparentan ser cristianos, pero que tienen otra intención, una intención malévola. La intención es estar allí y vivir la vida de libertinaje, de aprovecharse aún de los mismos hermanos de la fe y de vivir vidas inmorales y corrompidas, estando participando de una congregación donde debe haber santidad, donde debe haber disciplina moral, donde debe haber buen testimonio. Estos desprecian la salvación porque periódicamente se habla acerca de Cristo Jesús y su ministerio, su propósito de salvar a la humanidad, y ellos escuchan y están allí. Aún más son partícipes del ministerio de la congregación. Y estos, sin tener ningún recato, sin tener ningún temor, están allí para desarrollar una vida de mal testimonio, de inmoralidad, de perversión. Otro texto que nos lleva a considerar a aquellos que desprecian la salvación y por los cuales pierden con la muerte de Jesús es el pasaje que vemos en Mateo capítulo 10, versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este grupo tiene que ver con aquellos que, conociendo al Señor Jesús, se avergüenzan de Él, que sabiendo que Él es el Todopoderoso, el Señor, el Salvador, el Redentor del mundo, lo niegan frente a otros. Estos que niegan al Señor Jesús en frente de otros son condenados, no tienen salvación.
no tienen vida eterna? Porque quien niega al Señor Jesús será negado en los cielos, será recriminado en los cielos, será amonestado en los cielos y no tendrá salvación ni vida eterna. Para estos no significa nada la muerte de Cristo Jesús. Y veamos otro caso. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Este rey escuchó al apóstol Pablo hablar del propósito de Jesucristo cuando murió en la cruz y la manera de acercarse al Señor Jesús para adquirir la vida eterna. El rey, con esas ínfulas de soberano, de monarca y su ego inflado, le dice al apóstol Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. En otras palabras, casi yo soy cristiano por tu predicación, por tu testimonio y por lo que me hablas de Cristo Jesús. El rey Agripa confesó que él había escuchado, había entendido, pero que él no tomó la decisión, no aceptó la salvación que ofrecía Cristo Jesús. Y para este hombre, más los que estaban allí, que no quisieron, teniendo la oportunidad de recibir a Cristo Jesús, no lo hicieron, perdieron el significado de lo que fue la muerte del Señor Jesús. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir en primera instancia que este grupo de personas, los tres, no valoraron lo que podían perder y no poseyeron aquello que se les brindaba y dejaron de poseer eso, la salvación y la vida eterna. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que perdieron el más grande tesoro que se les ofrecía, que se llama salvación y vida eterna, para seguir en sus vidas desordenadas, en sus vidas de pecados, de vicios, de errores, de maldades, y despreciaron una salvación tan grande como lo dice el Señor Jesús. Esta pérdida de lo espiritual les llevaría a un resultado fatal. Desaprovecharon el ofrecimiento, rechazaron al Señor Jesús y entonces pierden con la muerte del Señor Jesús. Ya no tienen vida eterna, ya no serán recibidos en los cielos, ya no tendrán la salvación de sus almas y en la tierra no tendrán una paz, no tendrán una vida nueva, no tendrán una relación con Dios porque han despreciado esta dádiva tan grande, tan maravillosa, tan única que fue la que el Señor Jesucristo ofreció con su muerte. Quiero repetir la frase con la que inicié, que dice: eres el amo de tu destino, puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea lo que quieras que sea. Sí, Napoleón Hill tenía razón. Todos podemos escoger, todos podemos apreciar o rechazar lo que nos parece. Y he aquí lo más interesante en cuanto a la propuesta de Dios. Los que la rechazan, pues tendrán su pago. Los que la aprecian, la reciben, pues también tendrán su pago. Los primeros tendrán el rechazo de Dios, la condenación eterna. Los segundos tendrán la valoración de Dios y el aprecio de Dios que los llevará a que los reciba cuando partan de esta tierra. ¡Qué conclusión tan maravillosa! ¡Qué conclusión tan especial! Aplicación de este mensaje. No creo que algunos de ustedes desprecie esta salvación tan grande, y menos después de haber escuchado este mensaje. Si eres pecador, ojo, piensa en esta palabra que es la palabra de Dios y deja de vivir la vida en pecado y ven a Cristo Jesús para salvación de tu alma. Aquellos que rechazan a Jesucristo, que conocen, que saben, que han aprendido de las Sagradas Escrituras,
Por favor, no rechacen una salvación tan grande. Piensen en sus almas, piensen en sus vidas, piensen en cómo viven en esta tierra y cómo vivirán, porque si rechazan al Señor Jesús, no entrarán al reino de los cielos. Te hablaré ahora de manera personal, tú con el Señor, con la relación que Él te está ofreciendo, porque la salvación es entre Dios y tú. Si estás en estos tres grupos, piensa en tu muerte. Cuando partas de aquí a la eternidad, ¿a dónde vas si has rechazado, si has despreciado a Cristo Jesús, que es el Señor de la vida en los cielos? Te hablo de manera personal para que pienses detenidamente y muy juiciosamente sobre el significado de la muerte de Jesucristo y la importancia que tiene de el saber que Él vino a la tierra a morir por los pecadores y que las personas que no apreciaron la muerte de Cristo Jesús pierden su alma, pierden su vida y pierden todas las oportunidades que brinda el Señor. No rechaces la salvación, no rechaces la vida eterna. El Señor Dios te la está ofreciendo y te está ilustrando en su palabra que debes pensar, meditar, usar tu cabeza para darte cuenta que estás en una disyuntiva, o lo aceptas o lo rechazas, y si lo rechazas no tendrás nada de Él, ni aquí en la tierra, ni en los cielos. Y aquellos que desprecian la salvación porque prefieren vivir en el pecado, vivir solamente pensando en su vida terrenal, y los otros rechazando el Evangelio, sin siquiera detenerse para mirar la importancia de acoger este plan de salvación. Y finalmente, aquellos que desprecian el ofrecimiento de Jesucristo en la cruz por la salvación de sus almas, entonces no habrá más que hacer de parte de Dios. Triste habérseles ofrecido y despreciado este tesoro tan grande, esta dádiva tan grande. Despreciar al Señor Jesucristo es despreciarse, es no valorarse, es no entender que sin Cristo Jesús no somos nada, pero sin Cristo Jesús no vamos a los cielos, no tendremos salvación ni vida eterna. Hoy no sigas viviendo en tus pecados. Ven a Cristo Jesús, arrepiéntete de estos y dile que te perdone, que te limpie, que te dé la oportunidad de salvación y vida eterna. Si has rechazado al Señor Jesucristo, hoy es el día de enmendar, de corregir y de decirle al Señor Jesucristo: quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Dios, quiero la salvación y la vida eterna. Y aquel que le ha despreciado, no lo hagas más. Considérate, apréciate. Entiende que si Jesucristo no forma parte de tu vida, no tendrás cabida en los cielos. Hoy, dile al Señor Jesús: quiero reconciliarme contigo. Quiero tomar las cosas en serio de la propuesta que tú me has hecho. Y dame la vida eterna. Y quiero ajuiciarme en el manejo de mi vida espiritual. Háganlo hoy. Hoy es el momento. Hoy es el tiempo cuando el Espíritu de Dios te habla sobre el cuidado que debes tener sobre tu propia vida espiritual. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.